Anita, tú me vas pasando las diapositivas. Yo te las paso. Entonces, buenos días a todos. Qué emoción vernos de nuevo presencial. Y hoy con este invitado tan especial que es estamos arrancando el año con nuestro primer seminario IBIO. Tenemos al doctor Alejandro Vargas. Él es médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia y él decidió ejercer su carrera en las montañas de Antioquia, donde atiende comunidades vulnerables y olvidadas. Y en ese proceso ha generado innovaciones tecnológicas para poder atender a estas comunidades de una mejor manera. Entonces, así empezamos nuestro seminario IBIO de este año. Y Alejandro, doctor Alejandro, qué alegría que esté aquí con ustedes, con nosotros. Y pues, Solo pues darles la bienvenida a todos y todos los que están aquí, los que nos están viendo, el inicio de estos seminarios con el doctor Alejandro, que pues la historia va a hablar por sí sola, pero yo creo que es una de esas personas que nos va a inspirar a recordar por qué hacemos lo que hacemos en ingeniería biomédica, en medicina, en donde hacemos. Entonces, bienvenido, doctor Alejandro, y pues muchas gracias por estar acá. Les recuerdo que al final tenemos espacio de preguntas. Las personas que están online pueden escribirnos por la parte de preguntas y respuestas. Okay. ¿Quieres? Te lo pongo. Anita, gracias. A nuestro decano David, mil gracias. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Alejandro Vargas Gutiérrez. Yo soy médico cirujano, magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Ya podemos apagar la luz. Gracias. Y vengo de Medellín a dictar la primera conferencia IBIO que me tiene muy entusiasmado. Vamos a empezar a pasar las diapositivas porque nos vamos a referir sobre todo al tema de innovación tecnológica basada en el libro. Yo escribí un libro, para ustedes hay varios ejemplares que el decano David encargó, están en Medellín, pero ya se agotó en Medellín, entonces vamos a traer más. El libro se llama El médico de las montañas. Primero que todo agradecer al decano David y a todo el equipo de logística y comunicaciones que hicieron posible esta reunión el día de hoy. Me doy cuenta que por eso la Universidad de los Andes es la mejor universidad que tiene Colombia. Qué equipo tan fantástico el de David. Felicitaciones. Adelante, por favor. Los temas de hoy son estos. Voy a declarar mi conflicto de intereses. Voy a presentar unas breves historias del médico de las montañas. Algunas realidades de ingeniería biomédica en este siglo, importante para ustedes. Breve repaso de temas de salud pública, de epidemiología. Cómo diseñamos algunas innovaciones tecnológicas. Unas sugerencias muy importantes para el ejercicio profesional. Esto es muy importante. Estas son para mí las más importantes de la conferencia. Y terminamos con preguntas y comentarios. Adelante. Yo declaro los siguientes intereses. Soy médico magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Soy miembro de la Academia de Medicina de Medellín como miembro de número. Pertenezco a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. No tengo contratos con entidades públicas, ni universidades, ni empresas farmacéuticas. No tengo ninguna vinculación a campañas políticas y soy fundador y gerente de la empresa InnaHealth, que es una empresa que diseña dispositivos biomédicos. Adelante, Ana. Vamos a empezar con una lectura que está aquí en el libro, que es una historia de innovación que a mí me parece interesante. Es lo de una camilla plegable con sensores. Les voy a leer parte de lo que generó este proyecto. Eran las 11 de la noche de un jueves de abril de 1998, cuando nos despertó una algarabía fuera del centro de salud, en Brisas del Río, una vereda de Necoclí, un municipio ubicado en el norte de Urabá. Esto es del departamento de Antioquia. Al abrir la puerta ingresó un grupo de 12 hombres sudando a mares y con pantano hasta la cintura. Transportaban desde hacía 6 horas
a una materna joven y a su recién nacido, pues la placenta se había detenido en el útero y ella sangraba profusamente. La comadrona decidió encomendar una barbacoa. Barbacoa significa un grupo de hombres que transportan con listones de madera y una hamaca a un paciente herido o lesionado hasta un centro de salud. La paciente ingresó a la sala de urgencias donde yo estaba como médico de turno y con una simple maniobra en la camilla ya definitiva pude extraer la placenta para que parara el sangrado. Le pregunté a los hombres cómo era el transporte de pacientes y me decían, médico, llevamos cerca de 6 horas con esta materna, pero en otras oportunidades nos hemos demorado hasta 8 horas transportando un paciente. Pero estos troncos tallan mucho las manos y a veces tenemos hambre y sed después de tantas horas de transporte. Sigamos. Pongamos el video, le das clic. Esta es una camilla plegable con sensores. ¿Para qué el GPS? Para que cuando tengamos muchas víctimas, sepamos a qué hospital fueron trasladados. Siguiente, por favor, Anita. Hagamos un ejercicio de búsqueda de patentes. Si vamos a Google Patents, siguiente, y colocamos las palabras claves camilla rígida y plegable con sensores biomédicos para primeros auxilios, siguiente, aparece nuestra patente de innovación. Siguiente. Este es el diseño. Lo hicimos con ingenieros biomédicos de la Universidad de Antioquia. El prototipo ya es funcional en escala 1:1. Ya tenemos para medir oximetría, temperatura y frecuencia cardíaca con GPS y tenemos la camilla con capacidad de Wi-Fi Bluetooth. Siguiente. Así está en este momento nuestra camilla. La tenemos con la empresa Solufibra SAS, una empresa de fibra de vidrio de Medellín que nos está fabricando las piezas. Siguiente. Veamos otro ejemplo del libro. Mi hermano, quien es médico cirujano y es gerente hospitalario, durante la pandemia por COVID-19 llegó a la casa y me dijo, Alejo, te necesito. Y yo, contame, hermanito, él es 10 años menor que yo. Y resulta que los intensivistas y las enfermeras se están cansando mucho de pronar a los pacientes en las unidades de cuidado intensivo para que puedan respirar mejor. ¿Qué es la pronación del paciente? Colocar pacientes boca abajo para que puedan respirar mejor y tener chance de sobrevivir en las unidades de cuidado intensivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dijo, ¿por qué no te inventas algo para pronar los pacientes en la UCI automáticamente? Yo le dije, se le tiene, patrón, deme unos días. Siguiente. Y este es el dispositivo, se llama Robot 180 grados, es un dispositivo para pronar pacientes de manera automática, genera tranquilidad y confianza en los médicos intensivistas y en el equipo de la UCI. Siguiente, por favor. Y ganamos con este invento el premio al inventor colombiano por la Superintendencia de Industria y Comercio. Siguiente, veamos el video. Sí, déjala que siga.
Lo estamos haciendo con apoyo del SENA. Siguiente. Dale, él avanza al otro video. Pongamos ese video que me parece importante porque ahora vamos a comentar por qué es importante este tipo de noticias en salud. En medio de lo que estamos viviendo, esta es una buena noticia porque un médico epidemiólogo antioqueño creó un robot que ayuda a poner boca abajo a pacientes que están en cuidados intensivos. El invento ya fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio. En Colombia hay 13.090 camas UCI. Con los pacientes COVID-19 graves y de otras enfermedades hay que hacer un procedimiento que se denomina PRONAL. Eso es lo que hace el robot 180 grados diseñado por el médico Alejandro Vargas. A nosotros se nos ocurrió la idea de desarrollar un robot que permite la colocación del paciente boca abajo en forma automática, solo con la voz y con un clic del médico intensivista, del anestesiólogo, de la persona que está a cargo del paciente. Este robot permite la colocación boca abajo del paciente. Según el doctor Vargas, el robot simplifica automáticamente y ayuda al talento humano en salud en un proceso que se debe hacer al menos una vez al día con cada paciente. Y además disminuye 3 riesgos importantes. El primero, la fatiga muscular del personal de la salud. El segundo, reduce el riesgo de contagio. Las unidades de cuidados intensivos, un robot no se infecta por virus. Y tercero, se reduce el riesgo de la extubación del paciente. Este proyecto busca recursos para financiar el primer prototipo. El médico epidemiólogo Alejandro Vargas fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio por ser el inventor colombiano 2020 en la categoría individual. Acuérdense, más de 13.500 camas de UCI tiene Colombia. Siguiente. Este proceso ya fue presentado a la superintendencia y está en solicitud de patente con este grupo de abogados de acá de Bogotá. Siguiente. ¿Y en qué estamos ahora? Nosotros vamos camino a una alianza entre INNAHealth, la Universidad de los Andes y el equipo de apoyo de MinCiencia. ¿Conocen al doctor Cristian Cifuentes? Bueno, difícil el hombre. Mentira, es un hombre muy querido. Entonces, con Cristian, con Mario Giraldo, que está terminando su doctorado, que es de mi empresa, y con Sergio Cristancho, que tiene un doctorado y que es egresado de la Universidad de los Andes, y ahora es el viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, estamos pensando en hacer una alianza para terminar el prototipo siguiente. Entonces, el médico de las montañas, y aquí está un resumen del blog, aparece algún capítulo. Tenemos capítulos sobre las realidades del país que son muy emotivos. Tenemos nuestra visión del trabajo con las comunidades campesinas. Tenemos anécdotas sobre viajes al exterior. Y terminamos el libro con la innovación tecnológica para cada una de esas realidades. Siguiente. Pero claro, ustedes van a tener un libro, pues cada uno, no se preocupen. Algunas realidades para ingenieros biomédicos del siglo XXI. Este es un tema muy importante. Siguiente. Mientras las estoy pasando, piensen en estas dos preguntas. ¿Puedo diseñar dispositivos biomédicos para estas situaciones? ¿Con quién me podría yo asociar? Pasemos. Esto acaba de ocurrir en la ciudad de Pereira. Deslizamiento con más de 16 fallecidos y 34 heridos. Estos son emergencias y desastres en todo el planeta ocurren. Pregunta siguiente. Anita, esa. No, atrás. Atrás, por favor. ¿Podemos diseñar albergues para niños damnificados después de emergencias y desastres? Después de un terremoto. Podría ser interesante. Siguiente. La inseguridad alimentaria y nutricional. Los alimentos están costosísimos. La proteína y hasta la papa. Siguiente. Podemos diseñar equipos para evaluar desnutrición infantil ahora que la pobreza se va a incrementar después de COVID-19. Siguiente. La violencia, el narcotráfico. Siguiente. Lo que está pasando con los grupos armados en Arauca. La realidad del desplazamiento forzado de nuestras mujeres, nuestros niños y niñas. Siguiente. Colombia, esta es la realidad que tenemos. Siguiente. Podemos diseñar dispositivos que empoderen a la mujer, que les ayuden a salir de esta crisis. Esto está pasando en Ucrania y en Rusia. Riesgo de conflicto armado severo, casi de una guerra en Europa. Siguiente. Y la crisis migratoria de África y Europa. Siguiente. Podemos transportar personas y monitorearlas en el camino durante los conflictos armados. Esas son preguntas importantes para ustedes como estudiantes de ingeniería biomédica.
Avancemos. Y miren esta realidad, ¿cierto? Por más pobreza, por más violencia, por más problemas sociales que tenemos y desnutrición, siguiente, se compran casas y se venden casas a 150 millones de dólares. Esta es una noticia del Tiempo en el 12 de febrero. Frente a esta realidad, siguiente, nosotros debemos crear empresas con un propósito diferente. Empresas con un capitalismo que piense en la gente, que piense en la realidad social, porque esto es violencia contra el mundo. Una casa de 150 millones de dólares son 600.000 millones de pesos. Siguiente. Quien salva una vida, salva el mundo entero. Enseñanza judía del Talmud. Siguiente. Vamos a revisar unos aspectos muy importantes para ustedes en salud pública. Conceptos básicos de salud y epidemiología. Siguiente. Que todos los profesionales deben conocer al pasar por una universidad, sobre todo después de esta pandemia. Siguiente. El proceso de la salud y la enfermedad en las personas y en las comunidades depende de la teoría de determinantes sociales de estos autores. Siguiente. Los factores hereditarios y biológicos, factores asociados al entorno, al medio ambiente, el estilo de vida y el acceso real a los servicios de salud y la percepción de su estatus social. El acceso real a los servicios de salud, es el menos importante de todos. Siguiente. Entonces, un estilo de vida saludable en un entorno seguro, con servicios públicos domiciliarios, con cultura, educación y oportunidades, permite que la gente en Japón tenga alta expectativa de vida y pueda vivir 90 años. En contraste, en América Latina y el Caribe, tenemos niños que comen de las basuras. Entonces, aquí hay una realidad y aquí hay otra que impiden el desarrollo y el potencial físico, emocional y social de las comunidades. Estas son realidades bien distintas. ¿Sí? Siguiente. Acuérdense de este triángulo. En salud pública nosotros siempre hacemos este triángulo. Siguiente. Diagnosticamos un problema de salud. Siguiente. Ejecutamos una intervención y evaluamos si esa intervención sirvió. La vacunación sirve, la reevaluamos. Por eso es tan importante tener en epidemiología indicadores. Y esos indicadores son el lenguaje de nosotros. Este es el lenguaje que manejamos los epidemiólogos. Estudio de cohorte, la cohorte romana, los primeros soldados que se exponen al riesgo. Cohorte, concepto militar. Siguiente. Sistema de vigilancia epidemiológica. Vigilancia, concepto militar. Siguiente. Evento centinela, evento adverso en un hospital. Centinela, concepto militar. Siguiente. Otros conceptos, factor de riesgo, tasa de letalidad, virulencia, pico de mortalidad. Conceptos muy militares. Siguiente. La epidemiología utiliza un método que es científico. Disciplina, orden, protocolos, verificación, procesos, control de sesgos, medición de datos. La epidemiología utiliza las matemáticas y las estadísticas para expresar factores de riesgo y la forma como se comporta la salud y la enfermedad en una población. Por eso este lenguaje hay que conocerlo. Siguiente. Y estas son cifras que se convierten en tablas para tomar decisiones en epidemiología. Esto lo hemos visto muchas veces desde que empezó la pandemia por COVID-19. Las curvas y las incidencias de la enfermedad. Siguiente. Pregunta. Doctor, mi esposa tiene cáncer de mama grado 4. ¿Cuál es el mejor tratamiento para ella? ¿Quimioterapia, radioterapia o las dos? ¿O acupuntura? ¿O masaje chino? ¿Tomar aspirina reduce el riesgo de infarto en hombres de 45 años? Doctor, ¿empiezo a tomarla o no? ¿Necesito la tercera dosis de COVID-19? Estas respuestas se responden con medicina basada en la evidencia. Y esa medicina basada en la evidencia la proporciona la investigación científica. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Las fracturas de pelvis en adultos mayores ocurren por simple azar? Yo no creo. ¿Por qué no la tratamos de responder con un algoritmo? ¿Por qué no lo innovamos en la Universidad de los Andes?
en el grupo de ingeniería biomédica que trabaja algoritmos. Vamos con la siguiente, Anita. Don Alejandro, usted tiene puntos del éxito. Aquí hay unos datos matemáticos que tiene la empresa éxito. Saben qué consume, a qué horas consume, qué persona es, qué edad tiene, qué sexo tiene. Nosotros tenemos la forma de conocer los algoritmos matemáticos de la temporada de lluvias en Colombia. Y podemos conocer cuándo ocurren por las EPS la mayor número de fracturas de pelvis. Doctor, mi mamá que tiene 70 años, está pensionada, salió a comprar cosas en las promociones del éxito y se resbaló porque estaba lloviendo y se fracturó la pelvis. Yo le puedo vender a las EPS un algoritmo matemático que prediga las fracturas de pelvis en adultos mayores de Colombia, utilizando estos datos: consumo, clima, incidencia de osteoporosis. Los algoritmos matemáticos son el Big Data, que es el oro en polvo del sector salud. Aquí hay personas en esta universidad, en esta facultad, que pueden predecir cuántos pacientes con cáncer de pulmón podemos tener en los próximos 5 años. Y podemos diseñar nanorobots con inteligencia artificial para diagnosticar y tratar el cáncer. Eso se puede. Egan Bernal, saliendo de su casa. Evidencia científica de qué había que operarlo y cuándo. Dispositivos biomédicos avanzados en la Universidad de La Sabana. Calidad humana en la atención y empoderamiento. ¿Cuántas fracturas tenía Egan Bernal? Mírenlo caminando. ¿Cómo lo logró? Evidencia científica, calidad humana e innovaciones tecnológicas. Pero como los recursos son escasos en el sector salud, tenemos que focalizarnos. ¿Cómo focalizar los procesos? Profe, Alejo, entonces, ¿en qué temas me debo enfocar yo como ingeniero biomédico? Los criterios de la OPS responden a esta pregunta. Cuando usted tenga un evento que sea frecuente, cuando tenga un evento que sea grave y cuando tenga un evento que sea prevenible, que se pueda intervenir, trabaje ahí. ¿Sí? Miren esta focalización de recursos. Tenemos ahí 4 ejemplos. Cáncer de páncreas. ¿Cuál otro? Infarto del miocardio. Paladar hendido es el efecto del paladar que compromete el labio. Y los niños que nacen con paladar hendido tienen dificultades nutricionales, porque parte del alimento que toman por la boca se regresa por la nariz. El cáncer de páncreas tiene una frecuencia baja. La tasa de mortalidad es altísima. Steve Jobs se murió de cáncer de páncreas. La vulnerabilidad de la intervención es muy poco prevenible, por tanto, tiene 2 cruces de decisión de intervención que miden el impacto. Alta prevalencia, es muy frecuente. La mortalidad es media gracias a los servicios de salud, pero es muy intervenible. Por tanto, tiene 4 cruces. ¿Dónde diseñaríamos más dispositivos biomédicos? ¿Para la línea cardiovascular y los incidentes viales o para los defectos congénitos? Entonces, la ingeniería biomédica debe enfocarse en las realidades locales, pero mirar al mundo, diseñar dispositivos para la mayoría de la población, pero que sean económicos, fáciles de usar y que generen empoderamiento. Y utilizar el lenguaje de la epidemiología para trabajar cerca a los médicos, porque crean trabajar con médicos es muy difícil. Hay médicos que se han caído de su ego y se han quebrado costillas. Pues como yo sé cómo es de difícil trabajar con los médicos, por eso les hago esta recomendación. Ustedes reconocen que es esto, ¿cierto? Me imagino que algunos han tenido el privilegio de jugar con sus primos en Estados Unidos con este baloncito. Si yo tengo este dispositivo para entretener niños y me lo llevo para una vereda campesina de Urabá y le entrego esto a un niño campesino, ¿sabrá reconocerlo? ¿Sabrá jugar con él? Eso pasa con muchos dispositivos. Los traemos del exterior
pensando que aquí van a ser tan útiles como son en Japón, o en Alemania, o en Nueva Zelanda. Y resulta que aquí no sirve para jugar. Siguiente. Ahora vamos a ver las innovaciones tecnológicas para fortalecer la atención primaria de salud que surgieron de nuestro trabajo con comunidades. Y este es el objetivo de nuestra visión de nuestra empresa, ayudar a esta población vulnerable. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra esencia. Para eso es que estamos aquí, porque esta es la población que nos necesita. Y en el mundo está creciendo el hambre, la desigualdad, la desnutrición, la pobreza. Y esa es esta gente con la que tenemos que trabajar más. Y lo que sucede es todo lo contrario. La gran mayoría de los inventos del planeta relacionados con innovación en salud se concentran en los hospitales universitarios, donde solo llega el 5% de la población enferma. Voy a repetir eso. La gran mayoría de las innovaciones tecnológicas avanzadas, como un equipo de resonancia magnética nuclear, llega al hospital universitario, donde muy pocas personas son atendidas porque tienen aneurismas, cáncer de páncreas, cáncer o leucemia de células de baja definición o alta definición, cosas rarísimas. Pero la mayoría de la gente que se enferma necesita atención primaria de salud. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Cuando estuve en Singularity University es una universidad que tiene alianzas con NASA y Google, que está en el centro del Silicon Valley. Les presenté a ellos esta idea. Usar innovaciones de biotecnología, nanotecnología e ingeniería biomédica para fortalecer la atención primaria de salud. Ellos dijeron, qué interesante. Este es mi trabajo. Aquí estoy yo, qué lindo en esa época. Está bastante champú, David. Y estaba yo mucho champú. Este es el tipo de trabajo que yo hago desde hace trabajo con comunidades desplazadas. Doña María, ¿cuáles son los apellidos de sus hijos? Este se llama Jorge Miguel Arreglado. Este se llama Johnson Restrepo. Este es María Camila Acevedo. Doña María, ¿por qué tienen apellidos distintos? Porque es que a los papás de los niños pequeños los mataron, doctor Alejandro. Entonces yo me tengo que embarazar otra vez de otro señor para poder cuidar al hijo que tengo. Esta es la realidad de nosotros. Esta es nuestra realidad latinoamericana y colombiana. Si ella no se vuelve a embarazar, ¿con qué comen estos niños? Por eso tienen la aptitud distinta. Y están las 6 horas. Queremos utilizar evidencias científicas, innovaciones tecnológicas y todo el concepto humano. Estos son mis asistentes. Este muchacho está gratis, esta muchacha quiere ser enfermera. Siempre que voy a las comunidades campesinas, ellos me acompañan a tomar la persona arterial, a pesar de los pacientes. Las ideas para el mundo. Vamos a pasar a pasar. Este es un tablero de control en salud. El primero que hicimos es en acrílico. Tiene unos botoncitos y los directores locales de salud pueden utilizar el balance portal para identificar cuáles son sus indicadores graves, medianos o altos. Estamos ahí. Mi nombre es María Hernández, directora local de salud de York. El día de hoy estamos presentando esta para el COVID. Es una herramienta de innovación tecnológica adaptada a la realidad de nuestro municipio. Es un instrumento sencillo, económico, utilizado en ambientes empresariales y de ingeniería de la producción para identificar los cuellos de botella que se presentan en las empresas, poder solucionar a tiempo las dificultades que se presentan. Fue diseñado desde la Dirección Local de Salud por el médico epidemiólogo doctor Alejandro Vargas y el tecnólogo automatizador del SENA, Andrés Felipe Prado. El tablero de control es una herramienta de vigilancia epidemiológica que nos permite la gobernanza, gobernar con transparencia y confianza. Pues, si un alcalde fija este tablero de control en su alcaldía municipal y los líderes y los campesinos van entrando a la alcaldía y ven esa cantidad de bombillitos rojos, le dicen al alcalde, ¿qué es eso? Ah, mire, don José Gabriel, es que este bombillito que está en verde
dice que el tema de VIH y de SIDA lo tenemos bien controlado. Uy, alcalde, pero usted mire que usted tiene el rojo el de los accidentes de moto, sí señor. Ya estamos trabajando en el tema de los accidentes de moto. Usted tiene toda la razón, usted está en rojo. Alcalde, ¿cómo va el tema de los niños prematuros? Vea que aquí lo veo. Los niños pequeños, no, ese va bien. Ya conseguimos incubadora y una enfermera que nos va a ayudar con las maternas. Ah, bueno, eso es gobernanza. Gobernar con indicadores transparentes para la gente y para tener información para la acción. Este es otro. Este niño de Tanzania, en África, fue evaluado por un funcionario de Naciones Unidas. Y con esta cinta métrica de papel, repito, cinta métrica de papel, el niño quedó en el perímetro del brazo. ¿En qué color? Tiene 2 semanas. 2 semanas de vida. En 2 semanas, si este niño no recibe atención nutricional, se muere. Eso hace esta innovación tecnológica. Digamos, nosotros en UNAGER la hicimos distinta. Vamos a hacer un escáner nutricional infantil que puede hacer la medición del perímetro braquial y que suba la información a un smartphone, a una tablet, a un computador y pueda rastrear lo que pasa epidemiológicamente en un grupo de 100 o 150 niños, para poder tener información de esos niños de manera actualizada en la Dirección Local de Salud o en la entidad hospitalaria. Ya tenemos la prueba de concepto exitosa, con componentes individuales ensamblados. Ya tenemos los sensores que estamos en la aplicación, pero todavía nos falta avanzar en el prototipo. Creo que nos faltan como 2 casos. Más o menos nos faltan 3 niveles para terminar. Esta es una pulsera electrónica que mide a las gestantes en riesgo de almacena los datos del control prenatal, almacena las ecografías, los exámenes de laboratorio y permite geolocalizarlo en el caso de emergencia. Es una pulsera que toma signos vitales, pero almacena listas de activos y permite la recuperación. Es bien importante, sobre todo eso. Hay un video en YouTube, lo encuentran con las palabras clave: un brazalete para disminuir el embarazo en los dos. Este es el brazalete que tenemos ahora. Por favor. Como ustedes ven, nos quedó muy grande. Necesitamos ingenieros electrónicos y numéricos que nos ayudan a reducir el tamaño y hacerlo más estético, más bonito. Porque así no está lo tenemos. Estamos usando los signos vitales que se encuentran en él. Pero ya nos falta poco. La que sigue se llama TopSmart, toallas y pañales inteligentes. Son toallas higiénicas con tecnología que podrían reaccionar con la orina, el flujo vaginal o la sangre menstrual, y detectar infección urinaria, diabetes, embarazo, sífilis, VIH, hepatitis B, hepatitis C. En Colombia se venden aproximadamente 2.500 millones de toallas higiénicas anuales. Y si vendiéramos una toalla higiénica con tecnología que fuera un mini laboratorio importante para las mujeres campesinas y las pobres, por $1, este mercado se vende y pues está en revisión por un fondo de inversión. Aquí están nuestras bacteriólogas, déjenme clicar esto, por favor. Aquí estamos haciendo una prueba de concepto con la orina de una mujer embarazada. Entonces, la orina de esta mujer embarazada se deposita sobre la toalla y ustedes observan aquí un margen de color en la parte superior que muestra, sí, un médico de la Universidad de Antioquia que creó una toalla higiénica con biotecnología con
Este dispositivo busca ayudar a detectar de manera temprana hasta 14 enfermedades. Catalina Botero viajó hasta zona rural de Yolombó, donde está siendo probada. Doña Soledad, de 74 años, vive en la vereda La Argentina, Yolombó, Antioquia. De los 14 hijos que tuvo, 6 murieron, según ella, porque no tuvieron un diagnóstico médico oportuno. La causa, el centro médico más cercano quedaba 3 horas caminando desde su vivienda. Una niña se me murió de la tosferina. Estaba de 7 meses y no resistió la enfermedad. Otro niño se me murió de 3 días. Le dio como dice, me dijo pues que era un bronquitis muy fuerte porque él se puso morado todo más acá. Igual que una niña también de 2 meses, también se me murió así, también bronquitis que le dio. Y como ya uno no era capaz de salir tan retirado, pues cuando uno saliera con esto se le morían en el camino. Estos son los 7 nietos que quedaron bajo el cuidado de Doña Soledad, luego de que se muriera su nuera por un paro cardiorrespiratorio, cuando era trasladada hacia un hospital. Me tocó quedarme con los niños, estar colaborándole a él y a los niños que no sufran. Cuando ella llegó al hospital ya estaba muerta. Estas son las travesías que tienen que pasar las comunidades campesinas que necesitan llegar a esos hospitales de primer nivel. Son cerca de 40 minutos en este tipo de trochas y unas 3 horas caminando. Por aquí no pasa ninguna ambulancia. Hemos utilizado hamacas, camillas improvisadas y tener que buscar personal para trasladar al paciente. ¿Ha muerto la gente en medio del camino? Sí, se ha muerto gente, a veces intentando sacarlos para prestarles los primeros auxilios. Ante esta problemática, un médico de la Universidad de Antioquia se dio a la tarea de desarrollar esta toalla higiénica inteligente. Por medio de ella se logra detectar de manera temprana hasta 14 enfermedades. Los eventos de enfermedades de transmisión sexual, eventos como diabetes, infección de vías urinarias, infección vaginal por hongos, podríamos detectar eventualmente anemia y estamos trabajando en una muy importante, Catalina. Según el médico, este dispositivo también podría detectar de manera temprana la presencia de mercurio en el organismo de los habitantes de la zona. Doña Soledad Campo accedió a hacerse la prueba. Lo ideal es que se le eche la orina a la toalla y si en la orina hay una bacteria que es en el caso de las infecciones urinarias, hay algunas bacterias que pueden producir una sustancia y va a producir un cambio de color. Porque si nosotros detectamos en esta toalla higiénica alguna anomalía, vamos a un centro médico y pues llevamos esta evidencia de que algo está pasando con nuestro cuerpo. Este invento de la toalla higiénica con biotecnología, creada por un médico paisa de la UDA, fue reconocida en la Universidad de Singularity en Estados Unidos en el Silicon Valley. Ya ha recibido más de 4 premios a nivel nacional. Ahora necesitan recursos para culminar el proyecto e incluso exportarlo a otros países. Cuando estaba en el segundo padre, le presenté la toalla higiénica a mi esposo. Yo les dije, esta toalla higiénica que tiene biotecnología de detectar enfermedades, diseñada en Colombia, no es solamente un laboratorio importante, es una herramienta de empoderamiento de la mujer, para que la mujer con este dispositivo se acerque al hospital y llegue al médico, doctor, estoy enfermo. ¿Usted por qué sabe que está enfermo? Eso le da poder. El otro dispositivo, ¿sí se está escuchando? El otro dispositivo es el que utiliza Internet de las cosas para prevenir el abuso sexual infantil. Miremos el video. Tiene unos reservorios de tinta que se activan y se disparan, impregnan de tinta la zona genital y las nalguitas de los niños. Cuando el pederasta trata de abrir
el pantalón sin el código de autorización, esa tinta queda regada en el niño, no le hace nada al niño, pero las huellas dactilares del agresor pueden quedar impregnadas en la tinta. Entonces miren lo que hace este pantalón. Es un broche conectado a una app que envía información al smartphone de padres y cuidadores. El sistema de alerta inmediata por apertura sin el código, ¿cierto? Genera una alerta que activa el reservorio de tinta fluorescente en los pantalones y permite la geolocalización del niño. En Colombia son abusados 63 niños por día. Voy a repetir la cifra. En Colombia son abusados sexualmente, según las cifras de medicina legal, 63 niños por día. Es decir, que en 100 días se abusan 6.300 niños en Colombia. Sigamos. Este otro es de sondas y agujas con nanomaterial. Tienen el potencial de dilatarse o contraerse por vía magnética, por vía óptica, por vía eléctrica. Esta sugerencia nos la dio Alba Graciela Ávila Bernal, que es profesora del departamento. Estas ondas que se reducen de tamaño podrían utilizarse en procedimientos mínimamente invasivos de neurocirugía, cirugía de tórax, pediatría, urgencias, radiología intervencionista. Entrarían causando menos trauma, menos dolor y menos hemorragia, y se hacen con látex dopado. Las microesferas de látex se dopan con nanopartículas de cobalto de hierro, y entonces ese látex que sale de ahí, de la máquina, tiene potencial magnético. Siguiente. Veamos el video. Este es el proceso de patente. Sigamos. Sigamos. En el mundo, estos dispositivos biomédicos movilizan 650.000 millones de dólares al año, todos los dispositivos, y 15.000 millones. Y este señor de Johnson & Johnson nos decía, doctor, si trae ese prototipo con la patente, aquí hay 4.5 millones de dólares para ese proyecto. Lo compramos en eso. Pero hacer este prototipo me vale 187 millones de pesos. Hay 3 personas en Colombia que nos pueden ayudar a hacer este prototipo. Alba Graciela Ávila Bernal, Johan Restrepo y César Sierra. César y Alba Graciela están aquí. Inna Health tiene la misión de utilizar la innovación para mejorar las condiciones de vida. Porque necesitamos en Colombia emprendimientos con innovaciones que generen calidad de vida, más patentes y tecnología avanzada. Este es nuestro equipo de colaboradores y las instituciones que nos están ayudando, el Ministerio, el SENA, Ruta N, el CES. ¿Y cuánto puede costar esta empresa? Una empresa que ya tiene 12 innovaciones disruptivas, un producto ya vendido, 2 patentes nacionales, 2 internacionales, una patente en proceso, y estos premios han hecho la valoración de más o menos esta empresa en $650.000 y cada acción vale $6.500. Y nosotros estamos vendiendo estas acciones para poder capitalizarla y generar los prototipos. Estas son frases. Este señor se llama David Bojanini, fue el presidente de Sura. Nos dijo, avancen los prototipos que nosotros queremos comprar esos proyectos. Y Mohammad Yunus, Premio Nobel de Paz, dijo, Alejandro, felicitaciones por estos proyectos. Se los presentaron los chilenos. Este chileno se llama Ignacio Vidal, Santiago Guzmán. Están trabajando con Social Lab para generar innovaciones que superen la pobreza en América Latina. Dijo, cuando los tenga listos, tráigamelos que yo los doy a conocer en el mundo. Ahora, esta que es la parte más importante para ustedes como estudiantes. ¿Cuáles son mis sugerencias después de vivir y trajinar un poquito? Son estas. Visiten las comunidades con riesgo social y trabajen con ellas. Viajen al exterior y aprendan otros idiomas, otras culturas, otras formas de trabajar. Salgan con frecuencia de la zona de confort. Sean buenos empleados, pero conviértanse en empresarios. Trabajen con gente más inteligente que ustedes. Celebren las crisis. Ajusten las velas.
cuando el viento esté en contra. Humildad en el saber y en el hacer los hará inolvidables. La familia es más importante que la academia siempre. A mí se me olvidó esto y eso me costó un divorcio. La soledad y la espiritualidad son buenos aliados en el camino. Déjense acompañar de la soledad y la espiritualidad. Cultiven un hobby, eso les va a ayudar a ser creativos. Duerman bien cada noche y dejen descansar el cerebro. No utilicen el celular prendido tanto tiempo. Pónganse metas pequeñas y alcanzables, porque eso les permite trabajar en objetivos a corto plazo y celebren esas metas corticas. La tecnología biomédica genera mucha tranquilidad y confianza para los profesionales de la salud, como este doctor que está en Miami y está operando a un paciente en Europa con este brazo robótico. Yo me sueño un café para celebrar la alianza con la Universidad de los Andes. Este es mi trabajo con las comunidades campesinas, con estos niños recién nacidos en Tugurios de Colombia. Yo me monto en un caballo y me siento en un Ferrari. Estos son los niños que ahora ya tienen hijos y ya están llevando esos niños a mi consulta. Y esta es doña Soledad Franco, que ya mejoró su casita como la vieron en el video. Cuando yo me despido, doña Soledad, después de una jornada de trabajo con ella me dice: mijito, acuérdese de nosotros, que ustedes son los doctores y los que saben. No nos dejen solitos. Y yo le digo: no, vieja, yo nunca me voy a olvidar de ti. Es más, viajo este lunes a Bogotá, donde el decano David, y voy a hablar de ti. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios. Pasa una más, que creo que hay una más. Bueno, podemos prender la luz, yo creo. Esta conferencia queda para ustedes y la pueden replicar. Todos los videos se consiguen en YouTube. Hay unas palabras claves, pero los pueden bajar de YouTube. ¿Ok? Obviamente que sería muy bueno traducirlos al francés para poderlos presentar en Europa, pero no tenemos quien hable francés. Es difícil, es difícil. Sería muy bueno que los videos les pusiéramos subtítulos en francés. Vamos a ver si de pronto, Anita, pero es difícil. Profe Cristian, ¿no? Porque, por ejemplo, esas sondas y agujas y catéteres con nanomaterial, en Francia existe un centro de nanotecnología fantástico. Miren, un niño prematuro pesa 1500 gramos. O sea, permíteme. Un niño prematuro pesa menos que este cuaderno. Estoy siendo claro lo que es un niño prematuro. En Colombia nacen 180,000 niños prematuros por año. Y hay que canalizarles las venas. ¿Sabes cómo son las venas de un niño prematuro? Entonces necesitamos agujas con nanomaterial para no lastimar la íntima de la arteria o de la vena. Si a alguna persona de 68 años con obstrucción de próstata hay que pasarle una sonda vesical por el pene, es muy doloroso si la sonda es muy gruesa, pero si la podemos pasar delgada y luego que pase, pasamos un magneto alrededor del pene y la sonda se dilata, pasa el líquido, la orina, luego la volvemos a cerrar y sacamos la sonda con menos trauma. Qué rico que un profesor de Alemania, de Italia o de Bélgica dijera a la enfermera de turno: ¿me pasas por favor la sonda colombiana? Sí, doctor, ya se la paso, porque no quiero traumatizar esta paciente. Preguntas, inquietudes. Anita, ¿alguna pregunta? Bueno, en este momento, mientras que las personas se animan por Zoom, tenemos preguntas acá en el salón. Adelante. ¿Cómo ha sido la recepción de la universidad? Es decir, ¿qué apoyo de la universidad?
La única universidad con la que hemos tenido respuesta después de 4 o 5 años de trabajo es la Universidad de los Andes. La doctora Alba Graciela Ávila nos sugirió que las ondas y agujas se fabricaran con luces LED en su interior, con un filamento LED que es 1000 veces más pequeño que el cabello humano. Lo que pasa es que es muy costoso la idea de ella, pero es muy interesante. Y el doctor David nos dijo, vamos a hacer un convenio de cooperación con INAHELT. En la Universidad de Antioquia me dijeron, doctor, usted es muy costoso para nosotros, porque usted tiene prototipos de 80 millones de pesos y la Universidad de Antioquia no tiene 80 millones de pesos, que son 15.000 euros. Llamé a la universidad privada más importante de Medellín y le propuse eso y me dijo, Alejandro, con mucho gusto te ayudamos, pero nos das el 80% de la propiedad intelectual. Y tú te quedas con el 20% y te volvemos profesor de cátedra. Un poco. Y fui a otra universidad más sencilla en Medellín, pero doctor, le ayudamos con los procesos de patente, porque aquí tenemos abogados que les gusta el tema, pero la única que ha firmado convenio de cooperación es los Andes. Ninguna. Es difícil porque las universidades que tienen grupos de excelencia, ¿cuál es tu nombre? Mario, las universidades que tienen grupos de excelencia generan proyectos de investigación, pero cuando se habla de innovación tecnológica y de llevar estos proyectos a ruedas de negocios y presentarlo a fondos de inversión, ya ellos no tienen esas habilidades. El problema de muchos investigadores de alto nivel con doctorado y postdoctorado es que escriben muy bien los artículos científicos, pero cuando se enfrentan a un grupo de tiburones, los inversionistas, y el inversionista le dice, doctor, ¿cuál es la tasa interna de retorno de su empresa? ¿Cuál es el flujo de caja? ¿Cuándo alcanza usted el punto de equilibrio? Ese investigador dice, no, a mí pregúnteme de variables, a mí pregúnteme de factores de riesgo, pero ese tema de tasa interna de retorno yo no la manejo. Y cuando uno le contesta así a un Shark Tank, quedaste por fuera, papito. ¿Sí me explico, Mario? De la respuesta en las universidades es muy compleja. En Singularity sí, en Singularity firmaron un cheque y dice, aquí hay un cheque de $900,000 para el proyecto de la toalla higiénica sanitaria y lo guardaron. Pero doctor, cuando la toalla esté probada y el prototipo funcione, viene por sus $900,000 que lo vamos a dar a conocer en el mundo. Pero para hacer esa toalla necesito cerca de $38,000 para perfeccionarla y pulirla. Necesito un grupo de biotecnología y de ingenieros biomédicos muy calificados. Es difícil eso, Mario. Pero estamos caminando. Muy buenas. Te dan dinero después de 18 meses. No se puede tanto tiempo. Son muy lentas las convocatorias. Y te ponen un requisito, facture. Tráigame su balance de caja de los últimos 4 años. Yo no tengo balance de caja, Mario. Tengo prototipos. Nuestro sistema de innovación, ciencia y tecnología en Colombia apenas está despegando. Y eso que en Medellín tenemos a Ruta N, pero todavía hay mucha burocracia, Mario, a eso me refiero. Lo que tenemos que pulir es ese camino para llegar a innovaciones tecnológicas. Yo necesito profesores y estudiantes apasionados por la ingeniería biomédica, pero que les guste la atención primaria en salud. Y necesito profesores y estudiantes con esa pasión para que busquemos recursos internacionales. No utilicemos tanto la burocracia colombiana. Y con esos recursos internacionales, jalonamos los prototipos, los probamos nosotros mismos y los llevamos ya a un espacio más internacional. ¿Tú te imaginas esa camilla plegable con sensores? Se la podríamos ofrecer a las fuerzas militares, a la Cruz Roja, a Médicos Sin Fronteras, a los conductores de taxi, a los conductores de Uber. Fantástico, Mario. Pero necesitamos ingenieros biomédicos con esa capacidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo sí sé. Ellos son estudiantes de ingeniería biomédica graduados del departamento, para los que esto seguramente resuena porque pues, es parte de lo que nosotros
queremos hacer. Claro, por eso es que tú me invitaste. Cuando me invitaste a cenar con Catalina hace 8 días, es que eso fue hace 8 días que me invitaste. Tú me dijiste, Alejandro, me gustó tu libro, quiero traerte a la universidad y aquí estoy. ¿Y tú qué me dijiste? Se va a comunicar contigo una niña de apellido Botero muy querida que te va a mandar un convenio. ¿Cuándo lo mandaste? Hoy. O sea, ya está listo. Eso es eficiencia. Es la única universidad que tiene ese nivel de eficiencia. Y ya Cristian está hablando con Mario. Y ya tenemos la cita con el viceministro el 22. Y eso hay una cita con el viceministro el 22. Porque el viceministro quiere que hagamos el robot de pronación. Pero el robot de pronación que yo quiero necesita ingeniería biomédica avanzada. Porque para mí es importante que el robot de pronación funcione con la voz del intensivista. Con un clic. Eso lo puede hacer es el doctor Cristian. Yo no sé hacer eso. Necesito a alguien que conozca de inteligencia artificial, machine learning. No es lo mismo pronar a Cata que probar al profe Pablo. Es distinto. Necesito que el robot aprenda a pronar distinto a una persona de baja talla y estatura que a una persona de talla promedio. Necesito que el robot sea capaz de pararse con un botón de alerta, porque si el paciente hace una arritmia durante la pronación o hace un paro respiratorio, mientras el robot está siendo pronado, yo no lo puedo reanimar como médico. Entonces yo le dije a Cristian, doctor, hágame un botón de pánico. Cuando el intensivista hunde el botón, el robot se devuelve y el paciente vuelve a quedar de cúbito supino, que es boca arriba, y ya el médico intensivista o el anestesiólogo puede hacer la reanimación. Pero yo necesito ese botón de pánico, necesito machine learning, inteligencia artificial, algoritmos predictivos. ¿Sí me estoy explicando? Y eso solo lo tengo en la Universidad de los Andes. Profesor Pablo. No, señor. Y son temas que a todos les habla acerca de utilizar la tecnología para funcionar en el mundo, para mejorar la calidad de vida, el bienestar de los pacientes. Pues yo creo que como sacar de alguna manera tenemos ese sueño de nuestra especialidad de pacientes. Entonces, pues un tema que realmente nos toca profundamente. Yo quería su opinión acerca de uno de los temas que le tratamos aquí. Sí, señor. Y es el siguiente. Hablaba usted acerca de los puntos del éxito y de la fractura de cadera de su mamá. Yo podría hacer un algoritmo que prediga si su mamá se le va a fracturar la cadera. Necesitaría los datos de su mamá, sí, de su mamá, la geolocalización de su mamá. Sí. Pero podría hacer no solo eso, podría predecir muchas cosas, podría predecir todo de su mamá. De hecho, eso ya se hace. En China, pues eso es lo que se está despegando con el COVID. Y y de consumo. Y de consumo también, claro. No estamos creando con la intención de la igualdad de herramientas de presión. Eso es lo que me entera. Es muy importante. Shoshana Safok, que es la que escribió sobre, hay un libro que es bestseller mundial, se llama El nuevo capitalismo, la vigilancia del capitalismo, Surveillance Capitalism, es el libro de ella. Ella menciona que los algoritmos están inmersos en esta sociedad de consumo para podernos inducir, por ejemplo, compras que no necesitamos. Si nosotros consultamos en el celular nuestro sobre colchones ortopédicos, al otro día nos empiezan a llover publicidad sobre colchones ortopédicos, ¿sí? Pero en salud, profesor Pablo, tenemos una pequeña ventaja: el cáncer, la violencia, las enfermedades crónicas y degenerativas, hasta la fecha son las que más consumen servicios de salud. No sé si me estoy explicando. Lo más costoso, los europeos lo saben, los norteamericanos lo saben. Entonces, si pudiéramos crear algoritmos predictivos con historias clínicas electrónicas, los patrones de consumo y la geolocalización de los pacientes, ese Big Data
les serviría a las entidades de salud para poder intervenir oportunamente y reducir los costos en salud, porque nuestros sistemas están reventados, están a tope. Esa es la ventaja del sector salud. El sector salud sí necesita esos algoritmos. Yo necesito, como epidemiólogo, que a mí me digan cuántos homicidios va a tener el barrio Candelaria de Bogotá en los próximos 3 años. Y eso ya se puede predecir, doctor. Si tomamos toda la historia de los homicidios de Bogotá de los últimos 30 años y miramos el comportamiento de las personas que fueron asesinadas, nosotros podemos predecir en la Candelaria cuántos homicidios más o menos se van a presentar por año y colocar ahí a las horas específicas mecanismos de vigilancia electrónica y policías que puedan disminuir el riesgo de la muerte temprana. Esos algoritmos predictivos se compran y se venden a las instituciones de salud. Lo que pasa es que nuestros ministerios de salud van más atrás que lo que va la ciencia y la tecnología. Pero a mí me parece que eso es una tesis doctoral fantástica. A mí me parece que eso es una tesis doctoral maravillosa. Y también podemos predecir comportamientos de nuestros pacientes con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, intento de homicidios, etc. En la conferencia TED, tú buscas conferencia TED, predicción de violencias, y hay un epidemiólogo que presenta en inglés y con subtítulos en español claramente la prevención de violencias en Estados Unidos. Y él la sugiere para el resto de América Latina y el Caribe. Muy interesante. Lo hizo con base en algoritmos matemáticos. Sí podemos hacerlo, profe, pero necesitamos convencer a nuestros servidores públicos de que es posible. Aprovechemos que todavía tenemos unos mesecitos al doctor Cristian, a Sergio Cristancho, perdón, ahí cerquita para poder presentarle estos proyectos, pero sí está en camino eso, sobre todo en otros países. ¿Alguna pregunta adicional? David, muchas gracias. A todos ustedes, muy amables. No sé. Ah, sí, Anita, lo que tú digas. Se llama Elevator Pitch. Ese es el consejo que yo le doy. ¿Cómo se llama el estudiante? Daniel. Te tienes que volver un poquito culebrero. Ya. Daniel, te tienes que volver un poquito culebrero como yo. Hay que saber manejar el auditorio, hay que emocionarlo, hay que presentar imágenes, videos convincentes, hay que tener un trabajo articulado. Miren, cuando yo estaba en el Silicon Valley, me daban 3 consejos porque yo hice esa misma pregunta a Daniel. Y Peter Diamandis, que es el director de Singularity, uno de los tipos más geniales que hay. Peter Diamandis dijo, mire, la toalla higiénica del doctor Vargas de Colombia me gusta, porque yo la necesito para las astronautas que van a ir para Marte. Porque las astronautas pueden tener infección vaginal por hongos, pueden tener problemas urinarios o pueden acostarse con los astronautas en el camino y tener necesidad de un autodiagnóstico. Esa toalla del doctor Vargas yo la necesito, dijo Peter, pero me parece vital para las mujeres campesinas en África. Me parece vital para las mujeres pobres de Centroamérica y el Caribe. Y me gustó que el doctor Vargas lo presentó con emoción. Ojo, la emoción para vender un proyecto. Cuando usted se para con muchos ingenieros y le pregunta a los ingenieros, yo le digo a mi ingeniero Mario, desbloqueate los brazos. Mario, mira al frente. Mario, subí el tono de la voz y baja el tono de la voz. Mario, habla con más naturalidad. Sí, es que el algoritmo matemático que estamos... Vea, papito, mi negro lindo, así no se vende esto, perdón. Pero, profe, eso, casi. Gracias, David. O sea, a la venta de los proyectos hay que ponerle salsita, hay que ponerle pasión latina. Baje, y baje, y baje. Hay que enseñarle a ella que baje, que suba. Ese gustico latino le encanta a los inversionistas, número 1. Número 2, hay que preparar un pitch. Y usted muchas veces comete un error muy grande, que asiste a las clases de sus profesores de innovación y de tecnología cuando el profesor ni ha sido empresario ni tiene patentes. Es muy grave.
Entonces, ¿quién le enseñó el pitch a usted? El que leyó el libro de Peter Drucker. No, papito, por Dios. Es que usted tiene que saber de innovación con patentes y que le hayan rechazado varias patentes primero. Y tiene que saber de empresa y haber ido a la DIAN y hacer filas en la DIAN. Y usted tiene que decir, ay, puta, ¿cuánto cupo tengo aquí? Y en este otro. Y usted llegue, eso se llama gimnasio financiero con tarjetas de crédito. Los que somos empresarios somos expertos en gimnasio financiero. Hay que tapar aquí y tapar allá. Cuando su profesor no ha montado empresa, no se ha quebrado, le cuesta más trabajo a ese profesor transmitir el concepto de emprendimiento. No sé si me estoy explicando. Entonces es importante escuchar a los profesores que hacen emprendimiento, pero que tienen empresa constituida. Y es importante escuchar a los profesores que hablan de innovación, pero que tienen patentes, que han creado prototipos. Porque si solamente se entiende ese concepto desde la teoría, pues entonces es muy fácil crear empresa y no es tan fácil, ni menos en un país como Colombia. Entonces el consejo es ponerle pasión a lo que estás vendiendo, escuchar a profesores que tengan experiencias concretas, ojalá que hayan fracasado varias veces. En Singularity, la primera pregunta que hace Peter Diamandis, ¿cuántos de ustedes se han quebrado? Y todos, todos nos hemos quebrado. Allá el que no se ha quebrado, mejor que no vaya. De hecho, en Francia, hay un criterio para prestarle a los empresarios en los bancos. Hay una tabla, hay un puntaje en Francia. El puntaje es así. Si no te has quebrado, tu puntaje de crédito es bajo. Si te has quebrado 2 veces, tu puntaje es mayor, te prestan más. Y si te has quebrado 3 veces, venga por la plata tranquilo. Porque el que se ha quebrado 3 veces, ya la 4ª vez sabe cómo hacerlo. Y no se equivoca. O se equivoca con menos riesgo. Pero a esto hay que ponerle mucha pasión. Y hay que creer mucho en los proyectos. Y acompañarlos con buenos videos. Y acompañarse de personas talentosas para crear ese discurso y llevarlo al grupo de inversionistas. Recuerden que WhatsApp fue vendido por $14.000 millones. WhatsApp. Y era un invento de un muchacho ucraniano. El mouse que utilizamos, Anita, tú estás utilizando un mouse inalámbrico. El mouse que tú estás utilizando se lo presentaron a Steve Jobs en la rueda de Chicago, en la innovación, en el negocio de Chicago, y era de madera. Steve Jobs lo compró en $400.000. Pasión, conocimiento y salsita latina. Muchas gracias a todos y a todas. Última pregunta, claro. Ay, qué bonita esa pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Yo lo que hago cuando voy a las comunidades a contarles cómo me va con los proyectos es que hablo con las niñas y con los jóvenes y ellos riegan el chisme. Yo no trabajo casi nunca con hombres, solo con niñas y con jóvenes, y empiezo a jugar con ellos fútbol o converso, hablo de las telenovelas, hablo de Amparo Grisales y por qué regañó a ¿cómo se llama este? A Leonardo Fabio, porque ese lenguaje es muy importante. O sea, yo tengo que estar en las comunidades primero hablando el lenguaje que ellos hablan, ¿cierto? Y ponerme el sombrero, ir con el surriago, ponerme el poncho, ¿cierto? Ponerme las botas pantaneras y explicarles en términos muy prácticos después de que hablamos de las telenovelas y de Yo Me Llamo y de Arely Senao, porque eso yo lo tengo que saber. Si yo no hablo ese lenguaje con los jóvenes y con las mujeres, yo no entro, ¿cierto? Yo tengo que decirle a las mujeres campesinas, Amparo sí es muy dura con Leonardo Fabio, cuando se ha ganado los últimos premios, hasta el de 45 millones se lo ganó. ¿Cierto que sí, doctor? Sí, es que yo no sé por qué, claro, yo ya entré, ojo que ya entré, ¿cierto? Entrar a las comunidades campesinas afectadas por el conflicto armado en Colombia requiere un proceso
de asertividad que te lo da la televisión en la experiencia mía. La televisión es fundamental, por eso me voy con camarógrafos. Catalina Botero de Caracol fue a las comunidades y todas la vieron. Yo la conozco, usted sale en televisión, ¿cierto? Sí. Y yo le digo, Catalina, bájate. Porque si Catalina no se baja, ¿cierto? Y no se agacha con los niños y no hace contacto visual, esa programación neurolingüística se bloquea. ¿Sí? Y yo le digo a Catalina, Catalina, abraza a la gente, porque tú eres muy linda. Y esa asertividad tuya se tiene que complementar con la cámara de televisión, entonces los niños quedan tranquilos. Es muy importante los medios de comunicación. A mí me parece que todo proyecto de innovación en ingeniería biomédica debe tener detrás un comunicador social. O eventualmente un cientista social, un trabajador social, por ejemplo, un antropólogo, ¿cierto? Para explicar estos procesos. Cuando le presenté a Laura, una paciente mía, gestante, la toalla higiénica sanitaria, yo le dije, Laura, dame 3 palabras de este aparato que acabo de inventar. Una paciente que conozco desde los 15 años que se embarazó y me dijo, doctor, yo creo que esto es como un laboratorio en la casa. Entonces yo lo puse en mi laboratorio portátil. Me dijo, yo creo que esto es como inteligente. Lo puse Top Smart, toallas y protectores de panty inteligentes. Mi doctor, ¿y sabe qué? Esto está como muy bueno para que uno pueda ir al hospital y reclamar los servicios de salud, que a veces no lo atienden. Esto es empoderamiento. Y eso me lo dio Laura. Pero necesitaba acercarme a Laura. Y esa reunión con Laura se dio porque me invitó al bautizo de la niña. Mi doctor, vamos a bautizar a la niña y yo quiero que usted sea el padrino del bautizo. Porque como me tocó todo ese proceso, claro, con mucho gusto, Laurita. Y Laura sigue estando en contacto conmigo. La niña ya tiene 9 años. Muchas gracias a todos y a todas. Y al decano, mil gracias. ¿Te gustó, Anita? Súper lindo. Sí. ¿Tú me la rendías entonces? Yo te lo rendí. La rendías a toda la gente que estuvo ahí. Es muy pesada.